Muy buenos días y bienvenidos a nuestro espacio titulado Acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Este es un tiempo devocional donde estudiamos la palabra del Señor. Y en esta hora entonces vamos a continuar con el capítulo 11 de Primera de Corintios. Y esta vez nos toca leer los versículos 17 al 22. Primera de Corintios 11, versículos 17 al 22. Acompáñenme por favor en la lectura de la palabra de Dios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Padre, muchas gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que en esta hora nos guíes a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado este devocional Creyentes Aprobados. Cuando yo pensaba en este título, estaba pensando también en lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y tú y yo, hermano querido, que ya somos salvos, ya somos salvados por el Señor, ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Somos llamados también a vivir siempre aprobados por Dios. Y por eso hoy quisiera hablar de este tema, creyentes aprobados. Ahora, si tú quieres ser un creyente aprobado por Dios, por lo menos en esta porción bíblica vamos a encontrar 5 aspectos, 5 consejos para poder siempre vivir una vida aprobada delante de Dios. El primero, si tú quieres ser un creyente aprobado por Dios, primero reúnete para participar del bien. Reúnete para participar del bien. 1 Corintios 11, 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Cuando tú te reúnes, cuando tú estás hablando por teléfono, o quizás por el WhatsApp estás chateando, o estás conversando en alguna llamada telefónica, la pregunta es, ¿te reúnes para lo mejor o para lo peor? Porque la voluntad de Dios es que aún en nuestras conversaciones y en nuestras reuniones, nosotros tenemos siempre que buscar hacer el bien, edificar a los demás. Cuidado con estar reuniéndote para, por ejemplo, hablar de otros a sus espaldas, para estar compartiendo chismes o murmuraciones. El mundo, por ejemplo, dice, el chisme tiene la razón. No, el chisme no tiene la razón. El chisme lo que hace más bien es pervierte, afecta las relaciones. La murmuración afecta las relaciones. Si tú tienes algo contra alguien, mejor anda y habla con esa persona directamente. Lo peor que tú puedes hacer es murmurar. Ya el pastor Néstor explicó acerca de esto en el capítulo 10 de 1 Corintios, ¿no? De los pecados, ¿no? Y uno de ellos era la murmuración justamente. Por eso cuando nos reunimos con otra persona o con un grupo de personas, debemos congregarnos para lo mejor, no para lo peor. A veces hay conversaciones que en vez de edificarnos nos lleva más bien a discutir, a ser quizás un poco impetuosos en nuestra posición y al final terminamos con un mal sabor.
En vez de terminar unidos, de ver el amor de Dios manifestarse en esa conversación, más bien terminamos enemistados, ¿no? Yo por esa razón evito, por ejemplo, entrar en temas de fútbol, en temas de política, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces esos temas, en vez de ayudarnos, más bien comienzan a separarnos. Entonces, por esa razón, cuando te congregues, congrégate para lo mejor y no para lo peor. Por eso, reúnete para participar del bien. Primer consejo. Segundo consejo, rehuye al mal testimonio. Rehuye al mal testimonio. Versículo 18 dice la Biblia, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Rehuye al mal testimonio. A veces nosotros no medimos el grado de nuestra conducta, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Pensamos que todos nos van a entender o todos nos van a perdonar o todos nos van a pasar por alto en cuanto a nuestra conducta. Sin embargo, hermano, hermana querida, tú tienes que cuidar tu testimonio y yo también. Porque todo lo que decimos y todo lo que hacemos también otras personas lo están viendo. Y mira que esta iglesia, ¿no? La iglesia de Corinto, una iglesia amada por Dios, la iglesia del Señor, en vez de estar dando un buen testimonio, estaba comenzando a dar un mal testimonio por algunas cosas que vamos a referir en unos instantes. Sin embargo, las divisiones, por ejemplo, las discusiones, los pleitos, los celos, ¿no? Las piconerías, ¿no? A veces las posturas teológicas, todo eso nos puede llevar a nosotros a dar un mal testimonio. Y lo peor de todo es que a veces ese mal testimonio es tan grave que hasta los de afuera lo ven. Y cuando la gente de afuera lo ven, dicen, mira esos hermanitos cómo se pelean. No sé si tú has escuchado alguna vez esa frase. Mira esos hermanitos cómo se pelean, ¿no? ¿Por qué? Porque aún los de afuera saben que lo que corresponde a una persona que ama a Dios es que exprese ese amor en toda su manera de ser, en sus palabras, en sus acciones, en sus decisiones, con su familia en primer lugar, con su matrimonio, ¿no? Con sus hijos y también con sus vecinos, en el trabajo, en el estudio, etc. Es decir, nosotros somos hijos de Dios en todo lugar a donde vayamos y en todo lugar damos testimonio. No vayas a pensar que el testimonio solamente corresponde en las reuniones de Zoom o en las reuniones del templo cuando Dios nos permita volver a reunirnos en el templo para adorar a Dios, ¿no? Una vez escuché a alguien decir, mira, ese hermanito que en la iglesia es aleluya, aleluya, pero en su casa dice unas palabrotas. Peor todavía cuando uno está sirviendo al Señor, estás sirviendo al Señor en el ministerio, sin embargo das un mal testimonio en tu casa, levantas la voz, ¿no? Le gritas a todo el mundo, explotas, ¿no? Y tus vecinos lo escuchan. Qué mal testimonio. Pero también como iglesia nosotros tenemos que aprender siempre a vivir en unidad. Vivamos por eso en unidad espiritual, porque la unidad espiritual trae bendición y es de testimonio no solamente ante la comunidad, sino también ante nuestro Señor. Y es para la gloria de su nombre. Por eso rehuye al mal testimonio. El tercer consejo de un creyente aprobado, de los creyentes aprobados. El primero hemos dicho, reúnete para participar del bien. El segundo, rehuye al mal testimonio. El tercer consejo es recuerda que estás bajo evaluación. Tú y yo siempre estamos bajo evaluación.
Mira lo que dice ahora 1 Corintios 11, 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Es decir, aún Dios mismo sabe que en la iglesia van a pasar estas cosas, ¿eh? Van a haber disensiones, discusiones, ¿no? Pero ¿tú te has puesto a pensar por qué Dios permite que eso pase en las iglesias? Dice la Biblia, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando en la iglesia tú estás en medio de una situación difícil, escucha, eso Dios lo está permitiendo con una razón, para que tú y yo nos demos cuenta de cómo está nuestro corazón. A veces nosotros tenemos la tendencia de hacer caso o prestar atención a cosas que en realidad no deberíamos prestar atención. Y date cuenta que a veces hay esa tendencia a ser prestos a escuchar lo negativo, en vez de más bien, como dice la Escritura, ¿no? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Pero a veces nosotros queremos más bien pensar lo negativo, ¿eh? Y entonces buscamos a las personas, llamamos, oye, mira, ¿qué te parece? Mira, ese hermano, así, a mí también me pareció, uy, sí, yo también pedí. Y comenzamos a murmurar, comenzamos a hacer división en la iglesia. Ten cuidado con eso, que en realidad es un problema que está dentro del corazón. Porque del corazón también salen estas cosas. Y los que somos espirituales, los que somos hijos de Dios, los que vivimos aprobados, siempre vamos a buscar la unidad, vamos a buscar la paz. Inclusive buscamos el consejo. Si tú no sabes qué hacer en alguna situación, mejor busca el consejo de tu pastor, busca el consejo de tu líder y sobre todo, busca el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a guiar hacia la madurez. La palabra del Señor te va a ayudar a entender y te va a dar el discernimiento, pero también te va a mostrar el camino de la misericordia para restaurar al caído, para poder ayudar al débil, para poder levantarlo y para corregir también espiritualmente lo deficiente. Todo eso nos enseña la palabra del Señor. Y sabes, cuando no hacemos lo que es bueno, entonces también nosotros podemos estar en el peligro de alejarnos de la voluntad de Dios. Y quiera Dios que eso no te pase a ti, ni tampoco me pase a mí. Porque la palabra dice que cuando hay disensiones es para que se hagan manifiestos entre vosotros, nota, los que son aprobados. Por esa razón, cuando pasan problemas, cuando tú pasas problemas en la iglesia, la pregunta es ¿qué haces? A veces hay hermanos que porque un hermano o una hermana no se portó bien o no hizo lo que debió, toman la decisión de irse de la iglesia. Me voy de la iglesia, esa iglesia es así. Y comienzan a hablar mal de la iglesia cuando el problema fue solamente con un hermano por su inmadurez, quizás porque no buscó el consejo y se dejó guiar más por sus emociones o quizás por sus propios criterios humanos, mas no buscó la dirección del Señor. Por eso, hermano, hermana querida, la voluntad de Dios es que nosotros hagamos el bien, porque recuerda que en todo momento estamos bajo evaluación. Y lo que Dios desea es que frente a las situaciones que podamos pasar en la iglesia, situaciones difíciles, nosotros seamos hallados aprobados por Dios, para que de esa manera se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Entonces, cuando tú enfrentes un problema, esa es la oportunidad para que tú hagas el bien y para que seas un hombre, una mujer aprobado, aprobada por Dios.
Entonces, si quieres ser un creyente aprobado por Dios, hemos dicho hasta aquí, reúnete para participar del bien, rehuye al mal testimonio, recuerda que estás bajo evaluación. En cuarto lugar, respeta la mesa de comunión. Respeta la mesa de comunión, que en sí es comunión espiritual. Mira ahora lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 20, y vamos a leer hasta el 22 en la primera parte. Dice la Biblia: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, nota, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Nota que cuando los creyentes de Corinto iban a la iglesia para poder celebrar la cena del Señor, ellos no tenían en sí, en su corazón, el poder vivir en una comunión espiritual. ¿Por qué? Porque mira lo que dice la Biblia, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Es decir, no me interesan los demás, Yo cuido mi comunión, no me interesa la comunión de otros. No. Escucha, la comunión es del cuerpo de Cristo, de todos nosotros. Qué triste, por ejemplo, es ver a algunos hermanos que cuando nosotros como iglesia, cada primer domingo del mes, celebramos la mesa del Señor, la cena del Señor, algunos inclusive dicen: me olvidé de celebrar la cena del Señor. Y no se dan cuenta que la celebración de la mesa del Señor es un tiempo de comunión espiritual. Por eso no menosprecies esta ceremonia, esta recordación, sino más bien dale el valor. ¿Y cuál es el valor de la mesa del Señor? Es una mesa de comunión. Por eso algunos se adelantaban a tomar su propia cena. O sea, ellos nada más, no les importa a los demás. Pero no es así. La cena del Señor es una mesa de comunión. Es la comunión del cuerpo de Cristo. Y por eso todos los que somos hijos de Dios sabemos que debemos participar de la mesa del Señor, porque es un momento de comunión espiritual. Y dice: cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y nota, y uno tiene hambre, Y esto se refiere a los famosos ágapes que se celebraban en aquel tiempo. Es decir, la celebración de la cena del Señor estaba dentro del contexto de un compartir la comida también. Y entonces algunos traían pues sus comidas, ¿no? Y en vez de compartir lo que traían, ¿no?, con los demás, ¿no?, más bien decían: ay, ¿cómo se demora? No, yo mejor voy a comer acá, ¿no? Y sacaban quizás su chancho a la caja china, ¿no?, su chicharrón, ¿no?, su arroz con pollo allí, mientras que los demás estaban mirando, nada más. Y no les importaba entonces ellos comer y saciar su hambre y no estar mirando a los demás. Pero qué precioso más bien es cuando nos miramos como familia. Mira, nosotros, por ejemplo, cuando participamos de una reunión familiar, tenemos algo en el corazón, ¿no? De que toda nuestra familia sea bien atendida. Pues en la mesa del Señor debe ser así. Yo doy gracias a Dios porque he participado de varias reuniones en diferentes espacios, en realidad en la iglesia, en diferentes áreas. Y en todas ellas he visto siempre un denominador común. Siempre la preocupación de que todos sean atendidos como familia. Y qué precioso es, ¿verdad? Cuando todos nosotros nos preocupamos unos por otros. Por esa razón el egoísmo no tiene parte en la comunión. Algunos solamente ven su propia necesidad, ¿no? Y uno tiene hambre, dice: no, yo voy a comer y no me interesan los demás. No, mi hermano, mi hermana. Hemos celebrado, el domingo pasado, nuestro aniversario, ¿no? 19 años.
Yo recuerdo cuando un día previo, no siempre un sábado previo al culto de celebración del día domingo, teníamos siempre un tiempo de compartir la comida, ¿no? Y veníamos y nos sentábamos, ¿no? Y qué precioso, ¿no? Es porque inclusive habían personas que quizás no tenían recursos económicos, pero la generosidad de los hermanos era siempre ofrecer la comida para que puedan comer y ser saciados y de esa manera celebrar juntos. Y eso es lo que siempre debe haber en el corazón, el cuidado de la familia, que debe ser atendida por amor, porque todo eso lo hacemos por amor. Y la celebración de la cena del Señor también debe ser por amor al Señor, porque amamos al Señor, vivimos en esa comunión espiritual. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena y nota, y uno tiene hambre, y habían también de aquellos que participaban de la mesa del Señor, pero en realidad estaban dominados por algunas cosas, como por ejemplo por la borrachera, y dice la Biblia, y otro se embriaga. Qué triste es cuando un hermano, una hermana participan de la mesa del Señor, de la mesa de comunión, viviendo en el pecado. Por esa razón es importante que tú y yo, antes de celebrar la mesa del Señor, revisemos nuestro corazón. Por eso la exhortación también del verso 22 de 1 Corintios 11, en la primera parte, pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis. Porque no es propio, hermanos queridos, que nosotros estemos proyectando holgura ante los demás, ¿no? Mira mi comidaza que tengo, ¿no? Mi plato ahí, y no me importa que tú te mueras de hambre. No, no es así. En la comunión espiritual, si tenemos algo, lo compartimos. ¿Por qué? Porque nace de un corazón generoso, de un corazón que realmente ha recibido la gracia y que también vive en familia. Si tú quieres ser un creyente aprobado por Dios, entonces reúnete para participar del bien, rehúye al mal testimonio, recuerda que estás bajo evaluación, respeta la mesa de comunión y finalmente renuncia a menospreciar y a avergonzar. Mira lo que sigue diciendo la segunda parte del versículo 22 de 1 Corintios 11. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hermano, hermana, quita de tu corazón, renuncia, menospreciar y avergonzar a otros. Cuidado con estar haciendo acepción de personas. Ah, sí, con ese hermano me voy a relacionar. No, ese no, hay nomás de lejitos. No, no es así. Cuidado con menospreciar a la iglesia de Dios. Gracias al Señor, en nuestra iglesia, en la IBC del Corregidor, algo que he notado desde el primer día que llegué con Magalita, con mi esposa, a la iglesia, fue el amor fraternal, ese amor que viene del trono de Dios y que ha sido algo que realmente es impactante, porque todas las personas que vienen a la iglesia pueden percibir ese amor espiritual. Y yo siempre estoy orando al Señor pidiéndole que eso nunca desaparezca de nuestra iglesia. Al contrario, lo cultivemos mucho más. Hoy en día no nos podemos reunir en un templo, pero hermano, hermana, qué hermoso es cuando tú llamas por teléfono a una persona y le dices, hermano, hermana, te estoy recordando en oración, quiero saber cómo te encuentras, Estoy orando por ti y por tu familia. Y ora en ese momento con tu hermano, con tu hermana. Yo me pregunto, en este tiempo de pandemia, ¿cuántos hermanos que venían a la iglesia no han sido llamados por teléfono quizás para preguntar cómo están? Creo que sería lindo, hermano, hermana, ya que estás escuchando esta palabra, que también tú pongas en tu corazón. Quizás ver en tus contactos a los hermanos y hermanas que quizás no estás viendo o no sabes quizás de ellos por algún tiempo,
Llámalos por teléfono. Pregunta cómo están. Pregunta cómo está la familia y ora por ellos. No menosprecies a la iglesia de Dios. Y mucho menos no avergüences a los que no tienen nada. En La Molina en realidad tenemos diferentes estratos de posición económica. Algunos quizás tienen buenos puestos de trabajo, son gerentes o tienen empresas, pero también hay personas que quizás trabajan como empleados del hogar, vendiendo, negociando, etc. Y sabes, en la iglesia del Señor todos nos amamos con el amor del Señor, no hay acepción de personas. Por eso, si Dios te ha concedido tener un buen trabajo, una buena posición económica, nunca uses eso para avergonzar al que no tiene nada, sino más bien para ayudarle, para bendecir. Si tú has sido bendecido o bendecida, es para que también bendigas a otros. Por eso, si tú también, mi hermano, mi hermana, quizás Dios no te ha dado económicamente muchas cosas, ¿no? No tienes quizás recursos económicos, pero Dios te ha dado lo espiritual. La palabra dice para que seas rico en fe, es decir, hermano, hermana, la forma de poder bendecir a tus hermanos es orando por ellos, es orando por tus hermanos, es orando por tu iglesia, es orando y clamando al Señor, es dando testimonio del Evangelio, porque todos nosotros podemos y tenemos algo que dar. ¿Recuerdas cuando Pedro y Juan estaban en ese pórtico, ¿no?, de Salomón, en Hechos de los Apóstoles? Vieron a un cojo, ¿no?, de nacimiento, y él le miró, y el cojo también fijó sus ojos en Pedro. ¿Y qué le dijo Pedro? Mira, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Sabes? Quizás tú seas una persona que económicamente no tengas muchos recursos, pero tienes riqueza, las riquezas espirituales. ¿Cuántos, por ejemplo, necesitamos que oren por nosotros? ¿Cuántos hermanos y hermanas están sufriendo por causa de esta pandemia? ¿Cuántos han perdido seres queridos y necesitan una palabra de consuelo? Quizás un mensaje del WhatsApp, algo que les anime, que les diga, mira, en realidad tú no estás solo, no estás sola. Tú tienes una familia y somos una familia en el Señor. Por eso, si quieres ser un creyente aprobado por Dios, entonces reúnete para participar del bien, rehúye al mal testimonio, recuerda que estás bajo evaluación, respeta la mesa de comunión y renuncia a menospreciar y avergonzar a otros. Tengamos unas palabras de oración. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú deseas que nosotros seamos hijos que vivamos aprobados por ti. Es decir, Señor, que podamos mostrar esas buenas obras que tú has preparado para nosotros de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, perdónanos porque muchas veces olvidamos estos principios. Límpianos, Señor, de nuestro mal proceder. Te rogamos, Señor, que más bien podamos aprender a poder vivir en esa dinámica del amor de Dios, del amor espiritual, de esa unidad espiritual, para que así también vivamos la comunión espiritual y podamos ser de bendición y a la vez seamos bendecidos por tu presencia y también por la administración de nuestros hermanos y hermanas, porque somos una familia en Cristo. A ti sea la gloria y la honra, en el precioso nombre de aquel que es Rey de Reyes, de aquel que es el Señor de la Iglesia. En el nombre de Jesucristo oramos así. Amén. Amén. Dios le bendiga. Quisiera invitarle ahora a que usted participe del tiempo de oración. El link del Zoom está posteado allí en el Facebook y el YouTube de la IBC del Corregidor. Y esperamos de que este tiempo también sea de gran bendición para ustedes. Les esperamos. Dios les bendiga.